¿Ya sentiste que alguien te observa aunque estés completamente solo? Yo lo sentí en la ruta maldita, una noche en la que nunca debí hacer lo que hice. Pero ser observado fue solo el comienzo de la peor noche de mi vida. ¿Tienes el valor? Entonces quédate conmigo hasta el final de esta historia escalofriante. Me llamo Rubén. ¿Conoces a ese tipo que cree que es el más listo del universo? Ese que ignora todas las advertencias solo para luego decir, yo lo sabía, cuando todo se viene abajo. Pues, sí, mucho gusto, ese soy yo. Mi vida entera ha sido un eterno déjamelo a mí. Así que cuando decidí visitar a mi familia en un pueblo alejado, me hablaron de una carretera alternativa, más corta, pero con una fama bastante extraña. Decían cosas como, quien pasa por ahí desaparece, o hay algo que te sigue en la oscuridad. Yo solo me reía. Pensaba que eran cuentos de abuelos para asustar a los niños. Elegí ese camino de todos modos, queriendo ahorrar tiempo. Salí al atardecer, con el cielo ardiendo en tonos naranjas en el horizonte. Justo antes de entrar en la carretera, sentí un vacío en el pecho, como esa sensación que tienes cuando recuerdas que dejaste esperando a alguien por años y nunca pediste perdón. Lo ignoré. La noche cayó rápido y el silencio de la carretera parecía estar vivo, como si me observara. Sentía que algo no andaba bien. Entré en la carretera y de inmediato noté que estaba completamente desierta. Ni un coche, ni un alma. El bosque alrededor era tan denso que los árboles parecían cerrarse sobre la carretera, como si quisieran atraparme ahí. La oscuridad lo devoraba todo. No había luces, ni señales, ni rastro de vida. Era como si hubiera dejado el mundo atrás y entrado en un lugar que nunca debió existir. Mi radio, que hasta ese momento tocaba música para hacerme compañía, se detuvo de repente. Intenté girar el dial, cambiar de estación, pero solo salía estática. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante, y un vacío comenzó a crecer dentro de mí. ¿Conoces esa sensación de que algo te está mirando, aunque no veas nada? Era exactamente eso. El pecho me apretaba, el corazón latía con fuerza y sentía que no debería estar ahí. Aún así, sujeté el volante con firmeza y seguí adelante, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero en el fondo, yo sabía que algo no estaba bien. Intenté aferrarme a la calma que aún me quedaba después de esa sensación horrible, pero entonces empecé a notar sombras oscuras moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero no lo era. Volvían a aparecer cada vez más cerca, como si me estuvieran siguiendo. El corazón me latía con fuerza en el pecho y pisé el acelerador a fondo, queriendo dejar todo eso atrás. Pero el coche empezó a fallar, a tironear, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. De repente, el motor se detuvo y quedé varado en medio de esa carretera desierta, rodeado por la oscuridad. El silencio se apoderó del ambiente pesado, hasta que escuché pasos suaves entre la maleza. Era un sonido sutil, pero yo sabía que había algo allí. Miré por las ventanas, girando la cabeza en todas las direcciones, pero no vi a nadie. El miedo me subió por la garganta y un escalofrío helado recorrió mi espalda. Intenté encender el coche. Nada. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos, y juro que vi una sombra pasar rápido por fuera, una mancha oscura contra el vidrio. Mi cuerpo temblaba, las manos sudaban sobre el volante. Entonces llegó un susurro, bajo, casi perdido en el aire, como si algo intentara hablarme. No había viento, todo estaba inmóvil,
excepto esas sombras que parecían rodearme, esperando mi próximo movimiento. La carretera estaba a oscuras, el coche averiado. El frío de la noche se colaba por las rendijas, pero fue el silencio lo que me hizo un nudo en el estómago. De repente, por el rabillo del ojo, vi un rostro pálido pegado a la ventana del copiloto. Era demasiado blanco, casi brillante, pero no tenía ojos. Solo dos agujeros negros, profundos, que parecían mirar directo a mi alma. El pecho me apretó y mi mano temblaba mientras intentaba girar la llave en el contacto. Nada. El motor gruñía, pero no arrancaba. Parpadeé con fuerza, queriendo que todo fuera una ilusión de mi mente, y cuando volví a mirar, el rostro ya no estaba. El alivio duró poco. Comenzó un ruido. Tum, tum, tum. Golpes en la parte trasera del auto, como si algo estuviera probando la carrocería. Miré por el retrovisor, pero solo vi la oscuridad de la carretera. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Saqué el celular, pero no había señal. Estaba aterrorizado. Giré la llave otra vez, desesperado, hasta que por un milagro el motor rugió con vida. Pisé el acelerador y el coche salió disparado por la carretera, con el viento silbando contra el vidrio. Pero no terminó ahí. Aún acelerando, sentía un hielo en la nuca, como si algo estuviera conmigo, pegado al asiento trasero. Miré rápido por el espejo retrovisor y por un segundo vi una sombra oscura en el asiento de atrás. Larga, torcida, casi humana. Parpadeé y había desaparecido. Iba conduciendo por esa carretera oscura, todavía temblando por el rostro que había visto hace poco en el retrovisor. Traté de calmarme, de concentrarme en el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, pero no funcionó. Las horas pasaban y la carretera parecía no tener fin. Solo había oscuridad, árboles retorcidos y ese camino sin salida. Sentía como si estuviera dando vueltas en círculos, atrapado en una pesadilla real. De pronto, las sombras que antes solo me espiaban empezaron a volverse más atrevidas. Cruzaban la carretera justo frente a mí, figuras rápidas que apenas podía distinguir. Juro que vi algo parado frente al coche. Pensé que iba a atropellarlo, pero cuando me acerqué y los faros lo iluminaron, no había nada. Mi corazón se aceleró y las manos me resbalaban del volante por el sudor. Entonces escuché susurros. Rubén, Rubén. El sonido venía de dentro del coche como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré por el retrovisor, pero el asiento estaba vacío. Volví a tomar el celular con las manos temblorosas. Aún sin señal, solo la pantalla apagada devolviéndome la mirada. El pánico se apoderó de mí. La respiración se me hizo corta. Fue entonces cuando vi unas luces a lo lejos, entre los árboles. No sabía qué eran, pero decidí seguirlas. Cualquier cosa era mejor que quedarme allí, solo con esas voces. Mientras conducía, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sería ayuda o algo peor esperándome? Seguí las luces y al llegar era solo un pueblo pequeño y desierto, perdido en medio de la nada. Las casas estaban en ruinas, con puertas rotas y ventanas oscuras, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Aparqué el coche y bajé, sintiendo el viento frío romper el silencio. Mis pasos resonaban en las calles vacías, mientras intentaba entender dónde estaba. De repente, vi algo en el suelo, un periódico viejo, amarillento, casi deshecho. Lo recogí y leí el titular. Hablaba de desapariciones extrañas en la carretera por donde yo había pasado. El pecho se me apretó.
Las luces que seguí no eran un rescate, eran una trampa. Había caído en una emboscada. Fue entonces cuando empezó el ruido. Primero suave, luego más fuerte. Golpes en las puertas de las casas a mi alrededor. Tum, 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 como si algo encerrado quisiera salir. Miré a todos lados, pero no había nadie. Solo sombras bailando entre las ruinas. El sonido se hacía más alto, más rápido, y mi corazón se desbocó. Sentí un escalofrío en la nuca, como si algo me observara desde lejos. El pánico me invadió. Corrí hacia el coche tropezando con las piedras, convencido de que si me quedaba un segundo más, esos golpes me encontrarían. Intenté encender el coche, pero no funcionó. No me sentía seguro ahí. Corrí hacia la casa más cercana, temblando de miedo y curiosidad. Los golpes en las puertas habían parado, pero el silencio era aún más aterrador. La casa estaba en ruinas, con muebles rotos y polvo por todas partes. En las paredes había garabatos hechos con carbón o algo similar. Me acerqué y comencé a leer. Eran dibujos simples de personas, autos y algo que parecía una carretera. Había fechas: 1985, 1992, 2003. Al lado de cada una, un nombre y las palabras "desaparecido en la carretera". Mi corazón se aceleró. Entonces vi una frase más. Grande. Ellos vinieron esa noche, hicieron el ritual y ahora pagamos el precio. ¿Qué ritual? ¿Quiénes eran ellos? Seguí leyendo, intentando entender. Un grupo de jóvenes en 1985 hizo algo en la carretera para invocar algo. No explicaba qué era, pero salió mal. Desde entonces, quien pasa por allí de noche es cazado por algo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor y vi sombras moviéndose por las ventanas. Las figuras estaban entrando a la casa. Escuché pasos lentos, arrastrados, viniendo hacia mí. El pánico se apoderó de mí. Yo era el siguiente. Corrí buscando una salida. La puerta principal, bloqueada por las sombras. Fui hacia la parte trasera, pero la puerta estaba cerrada. Las ventanas, clavadas. Estaba atrapado. Entonces vi una escalera que llevaba al piso de arriba. Tal vez ahí había una forma de escapar. Subí rápido, con los pasos siguiéndome. En el segundo piso encontré un cuarto con una ventana rota. Era alta, pero al mirar hacia abajo vi maleza en el suelo. Arriesgado, pero era mi única opción. Respiré hondo y salté. Caí con fuerza, me dolieron las piernas, pero me levanté y corrí hacia el coche. Las sombras salían de la casa, persiguiéndome. Subí, giré la llave y por suerte el motor encendió. Aceleré, dejando el pueblo atrás, aunque sentía que algo todavía me seguía. Conduje rápido, con el corazón a 1000. Las sombras aún venían tras de mí, figuras oscuras que se deslizaban por la carretera como si estuvieran pegadas al auto. El aire era denso y yo sudaba frío, sintiendo que no iba a resistir mucho más. Entonces recordé algo. Había palabras garabateadas en la casa que decían: para escapar, deja algo valioso tuyo. Miré el asiento trasero y vi mi viejo reloj de plata, una herencia de mi abuelo. Detuve el auto en medio de la carretera desierta, el silencio gritando en mis oídos. Bajé, el viento helado cortaba mi piel y lancé el reloj al asfalto. Cayó con un sonido seco y juro que escuché un suspiro en el aire. Las sombras se detuvieron como si algo las contuviera. Subí al coche y pisé a fondo. La carretera que antes me atrapaba, ahora me guiaba hacia una salida. A lo lejos brillaban las luces de una ciudad y yo respiré aliviado. Sí, sobreviví, pero no terminó ahí. Nunca volví a ser el mismo. Me despierto por las noches, sintiendo un vacío mirarme.
cargando la culpa de haber perdido el reloj de mi abuelo. A veces pienso en volver y tratar de recuperarlo, pero no sé si sería una buena idea. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez viviste algo sobrenatural? Comparte tu historia con nosotros aquí abajo y no olvides revisar si ya estás suscrito al canal. Aquí encontrarás muchos relatos escalofriantes. Hasta la próxima, si te atreves.